¿Quién está detrás de Piña? ¿Quién es la mano que mece la cuna? ¿De quién es esa sombra, esa negra sombra que se cierne sobre nuestra patria? Esa que es numen tutelar de la jurista Piña. ¿De dónde viene tanto interés? ¿De dónde viene tanta furia y tanto esfuerzo por impedir que la reforma se aplique? Hagamos historia. Hace algunos meses, o durante los meses precedentes a aquel en que la reforma se aprobara, la Universidad de Stanford, la DEA, la CIA, el Departamento de Estado, el embajador de los Estados Unidos, el de Canadá y sus respectivos departamentos o secretarías de comercio, instituciones diversas como la Unión Europea y muchos otros más se pronunciaron en contra de la reforma al Poder Judicial, alegando que, oh cosa terrible, violentaba el derecho a invertir donde nos diera la gana, en el monto y en las cantidades que nos diera la gana, y sobre todo, el derecho al desafuero total, el derecho a que no hubiera derecho. Este derecho a que no hubiera derecho es el derecho neoliberal, cuando ese derecho pone trabas y límites a la acción de los particulares voraces, aquellos que tienen capitales inmensos y que pretenden que en el mundo lo que manda es el dinero, poderoso caballero es don dinero, y quiebra voluntades y transforma la verdad en mentira y viceversa. El neoliberalismo instituyó el modo de no limitarse, el modo en que aquella mano invisible que nunca hemos visto de Adam Smith, aunque sus consecuencias sí, consecuencias nefastas y devastadoras, rigiera, y la ley del mercado, que es la de la oferta y la demanda. No habiendo competencia sino monopolios, y ni siquiera verdadero capitalismo, estos monopolios, unidos a calificadoras, unidos a entes financieros, unidos a gobiernos que son sus empleados o son sus gerentes, presionan a otras naciones para que les dejen operar y actuar sin límite, sin ningún freno. Por eso uno de los principios del neoliberalismo es la desregulación, que esto implica eliminar toda norma, todo derecho que limite la acumulación sin límite. La acción sin límite, sin freno alguno, de algunos piratas voraces que, como ya hemos visto y comprobado, han destrozado el mundo, lo han puesto al servicio de ellos en demérito de todos los seres humanos. Por eso, si ustedes consultan en cualquier lugar en Internet, se encontrarán una cantidad tremenda de artículos a los que esta gente no hace caso, o casi nadie hace caso, y en donde se dice un día sí y otro también, que resulta importantísimo analizar el influjo que tiene el neoliberalismo, o que tiene el neoliberalismo económico, pero en particular el neoliberalismo que tiene en la vida de los seres humanos y la responsabilidad que tiene en la destrucción de la verdadera economía y en la causa de tanta pobreza, tanta miseria y tanta tristeza y desolación en el mundo. La conquista neoliberal de la Suprema Corte, dice este artículo en inglés de unos señores Luke Winslow y Alec Baker y Charles Gehring. Bueno, nombre, apellido idéntico al que tenía el jerarca nazi Hermann Göring de la Luftwaffe, de la aviación alemana en la Segunda Guerra Mundial. El neoliberalismo es una ideología antidemocrática, dicen estos señores. Adopta decisiones acerca de la colocación de los recursos y la saca de las manos de las instituciones públicas. Cómo descolocar, cómo privar a lo público del control de los recursos. Y entonces aquí nos dicen estos señores, a lo que vamos, que nos interesa, hay lecciones ideológicas muy potentes. Aún las cortes, aún los tribunales,
ceden a impulsos antidemocráticos. Han incorporado argumentos y elementos neoliberales en sus disposiciones. Han reimaginado, han replanteado la sociedad como un mercado lleno de consumidores. Y he aquí lo interesante. Para el neoliberalismo, usted y yo solamente podemos ser dos cosas, o productores o consumidores, y de preferencia las dos. Nos arruinan como cuando producimos y nos terminan de fastidiar cuando consumimos. Guy Debord en la obra importantísima que ya he citado aquí, en casi toda su obra, pero particularmente en un libro que dio origen a la Internacional Situacionista, dijo que los grandes capitales, los dueños del mundo, después de explotar a la clase trabajadora, se habían olvidado de que en el tiempo de ocio el trabajador era dueño de su tiempo y que además el trabajador consumía a veces bienes que él mismo producía o producía la comunidad, que había que convertirlo en consumidor a plenitud para que consumiera los propios bienes que producía y muchos de aquellos que producía que no eran necesarios sino producto del deseo desaforado que la propia publicidad impulsada por el mercado le hacía sentir necesarios y que además había que apoderarse de ese tiempo libre para que durante ese tiempo libre el trabajador consumiera y se divirtiera consumiendo también, y para eso creó lo que se llama cultura de masas, para sustituir a la verdadera cultura, la cultura popular y la gran cultura también. Entonces esclavizó a la clase trabajadora. Luego colonizó el derecho y el Estado, privando al Estado de cualquier fuerza de representación del pueblo, eliminando la democracia y pervirtiendo esta democracia a través del neoliberalismo, a través de la institucionalización del mercado, y luego acabando con las leyes que lo limitaban, y como dice, convirtiendo a la sociedad en un mercado poblado por consumidores. Y entonces aquí en este artículo, para el que domine la lengua inglesa se lo recomiendo, búsquelo en internet, de acuerdo a este artículo se examinan cinco criterios de la Suprema Corte de los Estados Unidos que nos hacen luz sobre cómo el interés público es reemplazado por el interés particular del mercado. Reglas que, como el interés público, el interés de los ciudadanos, es reemplazado por el interés privatístico, egoísta, narcisista del consumidor, como unidad básica de toda democracia. A eso llámasele, querido auditorio, a eso llámasele hoy democracia liberal, al dictado, a la dictadura de los mercados, poblada por productores y sobre todo por consumidores. Bueno, pues entonces aquí viene este artículo, ya no voy a ir más allá, pero aquí dice sí, pensar en los problemas sociales en lenguaje neoliberal de privatización y beneficio a través de tres asuntos: elevar el mercado, expandir el mercado y publicitar el mercado. A todo eso ya se dedica inclusive el discurso neoliberal judicial. ¿Y por qué hablo de esto, que es muy interesante? Porque el argumento de Coparmex, el argumento de todos los opositores a la reforma, el argumento de la mafia del poder, de la oligarquía nacional, de mexicanos en contra de la corrupción, de los supuestos juristas de nuestras supuestas universidades y sobre todo el argumento de todos cuantos se oponían desde el extranjero, no era que la reforma judicial fuera a perjudicar al ciudadano en concreto, que fuera a dañar sus derechos y legítimos intereses, que fuera a provocar caos social, que dejara de castigar a los responsables, que dejara
de servir o hacer justicia al ciudadano común y corriente, sobre todo al pobre. No. El argumento supremo es que la reforma judicial de darse, que ya se dio, iba a limitar las inversiones. Fíjense qué argumento tan importante. Aquí está la prueba de cómo el neoliberalismo cooptó y secuestró al derecho y al aparato de justicia. Y esa es la razón fundamental por la que la reforma era imprescindible y por lo que hoy debe aplicarse. Porque los jueces están al servicio de los grandes intereses oligárquicos, de la plutocracia mundial, de las grandes corporaciones, de las finanzas, pero más allá de eso, no solamente sirven, sino están contaminados, porque su forma de pensar, como la de muchos colegas míos, lamentablemente, es la de que el derecho y el Estado de Derecho y todo lo que llaman derecho y todas las leyes solamente están construidas para que exista el mercado, para que este equilibrio absurdo en el que el pueblo se vuelve sociedad civil y el ciudadano consumidor funcione en beneficio de los mismos de siempre. Aquí está el secreto. Pues entonces, este otro artículo que es muy interesante, cómo la ley hizo al neoliberalismo, o cómo el neoliberalismo hizo a la ley. Y entonces, este es otro artículo interesante de leer. Necesitamos pensamiento jurídico que opere fundamentalmente o diferentes presunciones. No se entiende correctamente, vamos a salir de esta era, de esta crisis, y necesitamos un pensamiento legal, porque además, lo jurídico ya no se llama jurídico, porque algunos torpes, con mentes sujetas y dominadas por el mundo anglosajón, ahora le llaman lo legal en lugar de lo jurídico, que es mucho más amplio. Y así traducen también litigación, y así también ven contaminar nuestras leyes o contaminan nuestras leyes con el asqueroso lenguaje políticamente correcto, para hacer una torpeza de redacción, una sintaxis desmedrada y convertir en un verdadero papel higiénico muchas leyes. Además de introducir leyes ajenas a nuestra cultura, porque la ley es parte de nuestra cultura y de nuestro ser, para parecerse a las leyes de los amos. Eso amerita toda una charla. Y bueno, seguimos adelante. La ley, no solamente la ideología política, ayudó a hacer el neoliberalismo. Y yo estoy de acuerdo. O el neoliberalismo primero cambió la ley para que después la ley le ayudara. Todo esto son las desregulaciones. Todo esto fue privatizaciones hechas porque las reformas lo permitían. Cuando desmantelaron nuestra Constitución para eliminar aquellos aspectos estratégicos en los que el Estado tenía intervención plena sin constituir monopolio, o aquellos asuntos de relevancia en los que tenía preponderante intervención el Estado, lo único que hacían era que la ley se pusiera al servicio de la voracidad y de la ambición y de la privatización. Miren ustedes quiénes son los verdaderos dueños de la oposición a la reforma. Impacto MX el sábado 5 de octubre de 2024 nos decía que BlackRock, la empresa más grande, la financiera más grande del mundo, la más grande del mundo, el fondo de inversión más grande del mundo, ya propietario de cantidad de empresas, el IBEX, el índice bursátil español, aquí lo dije, es ya propiedad en un 37% de BlackRock. Y en gran cantidad de empresas de alimentos, de esas monopólicas, de medicamentos, financieras, de producción de bienes y de servicios, BlackRock, Vanguard, State Street, otras empresas de esta naturaleza, llevan mano, tienen gran cantidad de participación accionaria.
¿Qué quiere BlackRock? No inviertan en México es el mensaje de BlackRock. Por incumplimiento de contrato de la Comisión Federal de Electricidad, la demanda tiene como intención obligar a la CFE a cumplir un laudo arbitral que la condena a pagar casi 160 millones de dólares. Cuando expliquemos lo grave que es sujetarnos a tratados de libre comercio, que no es libre, en los que se establezcan paneles de arbitraje o sujeción a árbitros o a tribunales extranjeros, lo peligroso que es que sobre nuestros intereses, nuestros bienes y nuestra vida nacional decidan otros, es que estos otros que deciden obedecen a intereses que son contrarios a los nuestros. Por eso la soberanía implica, entre otras cosas, las limitaciones territoriales y la conservación de nuestro territorio, la expedición de nuestra moneda y el control de nuestra vida económica, y en tercer lugar, la posibilidad de hacer nuestras propias leyes y que éstas obedezcan al interés nacional y a los derechos de los mexicanos y a la integridad de la patria. Pero no, los neoliberales lo que pretenden es que nada de esto exista, ni fronteras, ni moneda, ni economía, ni leyes. Enrique Peña Nieto estrecha lazos con BlackRock para hacer memoria. Hagamos memoria. Hace muchos años, parecen muchísimos, se pierden en la oscuridad de los tiempos. Enrique Peña Nieto, Quique, estrechaba lazos con BlackRock. El presidente Enrique Peña Nieto, integrantes de su gabinete, es decir, el verdadero presidente Videgaray, que allí aparece en la foto, ustedes pueden ver a la izquierda a Videgaray, al centro a Peña Nieto y a la derecha a Larry Fink. Larry Fink es el director y socio mayoritario, o por lo menos quien funge como tal y aparece al frente de BlackRock. El presidente Enrique Peña Nieto, integrantes de su gabinete, se reunieron con el consejo directivo de BlackRock, al que detallaron los alcances de las reformas concretadas en México. Eran tiempos de otras reformas. Esas reformas sí las aplaudía BlackRock. Las reformas que seguían a continuación del pacto en contra de México, que firmaron PAN, PRI y PRD, para luego hacer las reformas estructurales que desmantelaban la soberanía y los derechos y garantías de los mexicanos. Contra las que no se pronunció nadie de todos cuantos gritan ahora, todos estos hipócritas, esta casta de hipócritas. Empezando por los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Norma Piña ya se hallaba en ese entonces como ministra de la Corte nombrada por Peña Nieto. Nadie protestaba, menos BlackRock. Esas reformas sí les parecían, estas no. El Financiero. Las reformas desatarán el verdadero potencial de México, decía BlackRock, no estas, aquellas, las de Peña Nieto. Hoy BlackRock, que dice que no se invierte en México, en ese entonces decía que sí, que se invirtiera todo lo que se pudiera. Durante una cena celebrada en Palacio Nacional, Lawrence D. Fink, presidente y director general de BlackRock, consideró ante el presidente Enrique Peña Nieto que Estados Unidos debe seguir el ejemplo de nuestro país. Fíjense, hasta nos ponía de referente y ejemplo universal, por las reformas impulsadas durante esta administración. Y esto del Fondo Monetario Internacional, miren ustedes, éramos alumnos dilectos del Fondo Monetario Internacional, alumnos aventajados. Hacíamos todo lo que nos decían BlackRock, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, todos. Todos menos el pueblo de México. Hoy el pueblo de México ha decidido que se haga una reforma. Está mal el pueblo de México. Los únicos que están bien y a los que había que obedecer es a los que se obedecía antes. En la página del Fondo Monetario Internacional, en tiempos idos, esto es el 25 de junio de 2014, para esto sirve la investigación y la hemeroteca. En ese entonces, la terrible Christine Lagarde, una mujer espeluznante y por sus actos terriblemente maligna, se atreve, dice, se vale soñar, vamos a atrevernos a soñar, dice Christine Lagarde, en un discurso en el que cita hasta Octavio Paz. Las reformas estructurales en México, algunos aspectos que sobre ellas ha avanzado Christine Lagarde, directora del Fondo Monetario
internacional. Y este era el discurso que empezaba con Good evening, buenas noches, un poquito de español para sus esclavos mexicanos, para congraciarse con estos hola amigos. Así. Muchas gracias, señor ministro, por invitarme a esta cena y por sus cálidas palabras. Esto ya no lo pronunciaba en español, estas frases sí, y después nos embutía este fabuloso discurso en inglés para que veamos a quienes obedecían los gobiernos anteriores y quién está detrás de Norma Piña y de esta protesta, de este pataleo. A finales de 2012 el país enfrentaba un momento, tenía o tuvo un momento similar de inspiración. Y se refiere a una inspiración anterior, porque habla de los murales. Fíjense qué interesante, como es francesa la señora, tienen ciertos atisbos de cultura y no son como los gringos que hablan del McDonald's aún estando en la Ciudad de México. Pero esta señora no por eso es menos malvada y no por eso es menos servidora de la mafia globalizadora. Esta señora hacía referencia tanto a un fragmento bastante sacado de tono y de lugar de un poema de Octavio Paz, como de los murales de Diego Rivera en Palacio Nacional y algunos otros muralistas. Momentos de inspiración, decía ella. Ahora el país experimentaba en 2012, al final de 2012, otro gran momento de inspiración que era dirigido por los partidos políticos traidores al interés nacional. Ese momento de inspiración al que Christine Lagarde hacía mención era el llamado Pacto por México, hoy conocido por nosotros y entre nosotros por Pacto en contra de México. La decisión de los partidos políticos más importantes de trabajar juntos, es decir, de amafiarse y sobornar a los diputados y senadores como lo hizo Peña Nieto y Videgaray para que aprobaran la reforma, y acordar en asuntos de suma trascendencia, que se llamaban reformas estructurales. México necesitó de este impulso, de esta patada, literalmente, para lograr un crecimiento extraordinario y abandonar ese lento crecimiento del 2.3% y pasar de este 2.3% y superar el crecimiento que se había visto en los últimos 15 años para, ahora sí, ir al infinito y más allá. Ya habían pasado los tiempos en que habíamos estado en el primer mundo y no nos habíamos dado cuenta. Nos había llevado a ese primer mundo Salinas de Gortari. Lo que pasa es que nosotros, torpes, ignorantes, ciegos y malagradecidos, nunca nos damos cuenta de estas grandes cosas. Es de hecho el espíritu que está en los proyectos, en la prospección de México. Los hombres y las mujeres mexicanos están volteando, están dando la vuelta hacia sus deseos para un futuro de prosperidad, actuando ahora. ¿Cómo? Respaldando el paquete completo de reformas aprobadas el último año. Se olvidaba Christine Lagarde que esto lo apoyaban solamente 3 personas o 3 entes. El traidor gobierno mexicano, la oligarquía traidora nacional y las grandes corporaciones a las que ellas representan a través del Fondo Monetario Internacional, o representaba. Estas reformas se reflejan o dan a entender un encomiable esfuerzo por acabar con las barreras estructurales que nos mantienen detenidos. Claro, había que desmantelar la ley, como ya lo he dicho antes. México, de hecho, es el único país, también mercado, porque ahora a los países se les llama mercados. El único país emergente, el único país mercado emergente que ha aprobado tal número de reformas y tan importantes en un tiempo tan corto y con un tan amplio respaldo político. Probablemente lo más impactante es que esto no se hizo a partir de una crisis financiera o económica, sino estábamos muy bien y decidimos estar mejor. En lugar de eso, se llevó, esto implica
un gran esfuerzo y un gran acuerdo de liderazgo, y ahí viene la palabreja que no podían dejar de decir, resiliente, es resiliente, palabras de la neogerencia, y la determinación de parte del pueblo mexicano de completar, de concretar este logro. ¿Cuál pueblo mexicano? A Christine Lagarde, a los organismos financieros internacionales, a las grandes finanzas, no les interesa la democracia porque ya dijimos qué es la democracia, la dictadura de los mercados. Y entonces ella se alegra junto con el pueblo mexicano de esta nueva cadena que imponen. Dicho sea de paso, el Fondo Monetario Internacional, el gran usurero en nombre de la usura internacional, que nos tiene atados a esa gran cadena para imponernos sus dictados, que son dictados siempre contrarios al interés nacional. Bueno, y ahí sigue Christine Lagarde hablando de 4 áreas principales en las que han operado estas reformas. Y estos 4 pilares son las reformas al mercado laboral, claro, porque lo laboral también es mercado, queridos amigos. No es la dignidad del trabajador, no es el centro de su dignificación, no. No son las actividades de esa naturaleza. Es un mercado en el que tú tienes un costo y tienes que competir. Y si se paga bajo, pues aguántate y cobra menos para poder competir y poder ganar en ese fabuloso mercado. Bueno, lo primero es en el mercado de trabajo, y que dice ella que esto implicará un exponencial crecimiento, porque las barreras que existían para proteger a los trabajadores, vean, este es el clásico globalista, sofista, dice que todas las barreras, todas las leyes que protegían a los trabajadores, lo único que hacían a menudo es actuar en contra de los propios trabajadores. Vean que es una lógica impecable, porque existe el crecimiento del costo de contratación y de despido para las firmas, para las grandes corporaciones, empujándolas entonces a tomar otras medidas para perpetuar los niveles de informalidad. Ven qué bonita explicación. Todas las normas que protegen a los trabajadores, aquellas que implican mayores salarios como los que Andrés Manuel López Obrador logró para los mexicanos, rompiendo el mito estúpido de que era inflacionario el incremento a los salarios mínimos, todas las leyes que ayudan a que se pague más, a que el despido no se empobrezca y no se disminuya lo que toca al trabajador despedido injustificadamente, todas esas impiden al glorioso mercado desarrollarse. Y terminan dañando al pobre trabajador arrojándolo a la informalidad. No, ellos lo arrojan a la informalidad porque le dicen esclavismo o informalidad. Esa es la verdad. Aquí está lo que sucedía. Que nos digan ahora que era otra cosa. Y bueno, sigue aquí, remover estas barreras puede inyectar dinamismo en el mercado de trabajo y evitar el riesgo de la pérdida de una generación de esclavos, digo yo, señora Lagarde. México se está ya movilizando en esta dirección, con una reducción en las barreras, con una reducción realmente de la informalidad, contratando e incremento de la contratación formal, creando 400,000 nuevos puestos de trabajo mal pagados anualmente. Estamos felices, estábamos acabando con la informalidad y nosotros no lo sabíamos. Bueno, pues lo mismo, hay otras reformas, las relativas a las telecomunicaciones y reformas antimonopólicas que promueven remover barreras para que se incremente la competición, la competencia y las inversiones que vienen del extranjero y hacer más baratos los servicios de telecomunicaciones. ¿Todo esto sucedió? No, no sucedió. Porque lo que quería es más desregulación el Fondo Monetario Internacional, que le dieron las entonces reformas de Peña Nieto estructurales. Las de hoy sí molestan y por eso se oponen. Y entonces no hubo ni reducción de las telecomunicaciones, y el asunto es que estas barreras antimonopólicas o lo que sea,
Quitaron todas las barreras y combatieron eficazmente a los monopolios. Lo saben ustedes, por eso no hay monopolios en México, ¿verdad? Y esa entidad autónoma que ahora pretendemos desaparecer y está a punto de desaparecer, que se dedicaba a la regulación del mercado y evitar los monopolios, ¿qué hizo? Nada. Estaba puesta allí para impedir que los monopolios fueran desmontados, desmantelados y destruidos y hubiera efectiva competencia. Y entonces los mismos que defendían al INE, defendían a los organismos autónomos, defienden al Poder Judicial, ¿se dan cuenta cómo todo está vinculado y este entramado es único? Y son los mismos. Bueno, pues también nos decía que íbamos a tener crecimiento en el uso de Internet, que no hubo en tiempo de Peña Nieto, ni de Calderón, ni de nadie. Y bueno, nos íbamos a desarrollar maravillosamente. Y el segundo pilar, el sector financiero, reforma al sector financiero, ese que les encanta y que no es la economía, sino el casino, como digo yo, de la especulación. Hay un gran potencial, ¿no?, allí en las reformas para expandir los servicios financieros a los que no tienen banco. ¿Cuánta gente que hoy afortunadamente, el Banco del Bienestar se está extendiendo y ojalá se extienda más para que dejen de atracar y de robar a nuestros conciudadanos, sobre todo a nuestros hermanos que mandan con mucho esfuerzo y sacrificio su dinerito de los Estados Unidos, cobrándoles comisiones inmensas estos ratas, que hay que decirles lo que son. Bueno, pues es que estábamos desbancarizados. Y entonces la reforma al sector financiero iba a bancarizar, es decir, permitir a los bancos depredadores, cobradores de comisiones altísimas y de vez en cuando robadores de las pensiones de los mexicanos, ir a todos lados, porque el mercado al que atracaban no era suficientemente grande, según Christine Lagarde. Y entonces, típicamente, los pobres son los desbancarizados, los pequeños, las pequeñas y nuevas empresas, y las mujeres, no sé por qué las mujeres estaban desbancarizadas, según Christine Lagarde. Otro rollito también globalista, atención. Esto para dividirnos, para fracturar a la sociedad, para fracturarla. O sea, bueno, ya no sigo. Estos grupos son los más afectados por los problemas de información, los altos costos del servicio y la falta de colateral, que así traducen, estaban desbancarizados. En México solamente el 12% de la población de abajo, del 40% de los ingresos más bajos, bueno, a ver, en las partes bajas de la sociedad, 40% del ingreso, de la distribución de ingreso, está llevada a cabo de manera formal por las instituciones financieras. Afortunadamente, y todos aquellos que puedan mantenerse fuera de los sistemas financieros, háganlos de los circuitos financieros porque serán libres. Esto comparado con el 25% en Latinoamérica, solamente el 12%, y el Caribe y 41% para la completud, para la totalidad del mundo. Estábamos en el 12, los otros tenían el 25 y el 41. Entonces la expansión de los servicios financieros, el acceso para ciertos grupos y pequeños empresarios con la innovación, otra cosa que les encanta, creación de empleos y, cómo no, otra palabreja del lenguaje incluyente neogerencial de los organismos y del globalismo en general, un crecimiento inclusivo. Inclusive nos iban a seguir robando, como lo hacen normalmente, diciéndonos que eran muy inclusivos. Bueno, entonces ya vamos 2 y faltan 2. Dice que el sector energético, otra de las reformas de la que festinaba la señora Christine Lagarde y que consideraba el tercer pilar, y es la apertura del sector energético a las inversiones privadas, lo decía abiertamente, aunque los gobiernos de Calderón y Peña decían que no era cierto, que no se estaba privatizando el sector energético, abierto a inversión privada y traería nuevas tecnologías. ¿Se acuerdan esas que venían de Marte? Esas tecnologías extraplanetarias o universal, del universo mismo, de la galaxia de Orión, no sé, de alguna estrella lejana de la Vía Láctea, para poder perforar el mar y sacar el petróleo, que no teníamos ni tendríamos nunca porque los mexicanos
somos tontos, como la ven, y lo aceptábamos como tal hasta que llegó Andrés Manuel López Obrador y nos dijo que parecía que no era cierto. Bueno, ya muchos lo decíamos y mucha gente del pueblo incluida, pero vivíamos en la opresión de estos tiranuelos y tiranotes los extranjeros. Y entonces nos traería nuevas tecnologías para explotar los campos no convencionales, es decir, el gas de fracking que está explotando Estados Unidos y el petróleo de fracking. También puede mejorar la infraestructura y incrementar la eficiencia de la generación de electricidad y su distribución, cosa que hicieron en favor de ellos y en demérito del consumidor, de la Comisión Federal de Electricidad, de la soberanía nacional. Estas reformas pueden reducir significativamente el costo de la energía en México, cosa que no sucedió. Christine Lagarde sabía, porque Peña Nieto, Videgaray y todos los partidos llevaban a cabo estas reformas a nombre y a cuenta de los organismos financieros internacionales y de las grandes corporaciones. No del pueblo de México, por cierto, y ni siquiera de ellos mismos. Lo de ellos era hacer mucho dinero y esto les procuraba dinero, servir a sus amos, traidores a México. No menos crítico, es decir, no menos relevante o importante es el cuarto pilar, la reforma educativa para sumergirnos en la ignorancia más estúpida y además poder tener esclavos que dijeran, sí amo. Acceso a la educación es un asunto muy importante. Incrementar su acceso es muy importante en razón de las oportunidades de acceso a la educación. Pero el acceso a la educación básica no es suficiente, se necesita educación de alta calidad, de esa que imparten en las universidades, de esos manualitos neoliberales para generar siervos agradecidos. Sabemos ahora que cuando los niños de las familias pobres tienen acceso a educación de alta calidad, educación no, amaestramiento, sus oportunidades para obtener mejores trabajos y más ingresos se elevan, se magnifican. Imagínense siempre lo mismo, la educación al servicio del mercado, la educación para conseguir un empleo y para tener más dinero, en lugar de la educación para elevar el espíritu, para ser mejores personas. No, eso no importa. Propuestas para romper el círculo vicioso de pobreza, según dicen, se va a levantar, se va a acabar si entonces damos esta educación que nosotros decimos que den. Pero antes dijimos que los mercados de trabajo debían ser desregulados a efecto de pagarles salarios de hambre y de hacer más barato el despido para tener esclavos felices, que conseguían trabajos de esclavos yendo a sus universidades o yendo a su educación, a su amaestramiento. Todo se explica. En fin, y entonces aquí, incluyendo aquellos relacionados con la evaluación de profesores y la selección, y un proceso de selección, ¿no? Bueno, entonces, así habían hecho una reforma que nada más quitaba derechos a los maestros. No habían hecho una verdadera reforma para mejorar, sino para mantener este régimen de servidumbre intelectual. Y así Christine Lagarde aplaudía esas reformas, las aplaudía BlackRock, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, todos los que hoy están en contra de estas reformas. Por eso debemos apoyar estas y oponernos a aquellas. Estas revierten aquellas, por eso están molestos. El economista nos decía, y vámonos hacia el final, que Christine Lagarde, elogia que México mantenga la política fiscal, otra que no funcionaba para nada. ¿Qué política fiscal era la que elogiaba a Christine Lagarde? Aquella en la que a los potentados y a las corporaciones se les perdonaban impuestos, se les diferían sine die y los tribunales servían para defenderlos contra el intento de cobro que hacía el gobierno federal. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, se dijo alentada por la decisión de las autoridades financieras de México de mantener la actual política fiscal y ofreció el apoyo de la institución. Y lo que ha dicho y dijo nuestro presidente, sigue siendo nuestro presidente, bueno, yo así lo considero, Andrés Manuel López Obrador, aunque ya tengamos presidenta, no, ya tenemos dos, digo yo. Es una incorrección y perdonen para los que no les gusta, es el afecto que le tenemos a Andrés Manuel López Obrador. Contralínea, y es un afecto no infundado porque en realidad hizo mucho más de lo que parece que hizo. Y mientras unos veían
las cosas evidentes, él se dedicaba a defender a México de sus verdaderos enemigos, los que se oponen a la reforma. Contralínea nos dice que Andrés Manuel López Obrador nos decía el 18 de junio de 2024 y antes de despedirse y de terminar su periodo, nos advertía esto a lo que debemos poner atención. Hay que cuidarnos de las recomendaciones del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Y vaya que tenía toda la razón. Y así, antes había dicho que contra el Fondo Monetario Internacional, que este fue el causante del desastre económico en Argentina. Y llamó a cuidarse de las recomendaciones de instituciones en materia financiera a nivel internacional que emiten, entre comillas, recetas de manera uniforme sin tomar en cuenta la situación de cada país. Los verdaderos enemigos. Y Milenio decía también que el presidente Andrés Manuel López Obrador hablaba sobre el humanismo mexicano que funciona mejor que las políticas del Fondo Monetario Internacional. Y aquí la jornada nos advertía, el 22 de febrero de 2024, su último año, estuvo haciendo declaraciones de este tipo. Algunos no pusieron atención, pero son de las más importantes, de las más relevantes. Reforma nos dice en esta publicación que las reformas del Fondo Monetario Internacional nos arruinaron, pero ya no nos imponen nada, decía Andrés Manuel López Obrador. Entre otras cosas, sus reformas. Ahora son las reformas que el pueblo quiere. El presidente sostuvo que inversionistas y banqueros tienen mucha confianza en el manejo de las finanzas. Muy bien, pues así era, y aquí decía que México no tuvo en las últimas 4 décadas una política económica propia, elaborada de acuerdo a las necesidades del país, sino que esta política fue dictada por el Fondo Monetario Internacional, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Afirmó ese organismo multinacional, al igual que el Banco Mundial, ahora ya son respetuosos, pues ya no nos imponen nada. No nos son respetuosos, sino habiendo un presidente patriota digno y enérgico, ya estaban contenidos estos criminales, estos piratas.